Buenos días. Estoy aquí para hablar con vosotros de la agresividad. Me preocupa que en los últimos tiempos no solamente ha ascendido el índice de suicidios entre nuestros jóvenes de una forma muy alarmante, sino que además también la violencia entre ellos en esos famosos botellones y las cosas que impulsivamente hacen, pues resulta que es muy necesario analizar. Entonces me he ido al libro sobre la agresión, el pretendido mal de Konrad Lorenz, que fue premio Nobel en 1973, premio Nobel de Medicina. Es uno de los hombres que menos aparecen en el currículum escolar y que más interesante a mí me ha parecido siempre porque aúna conocimiento científico, ¿no?, con humanismo. E incluso diría, ¿no?, que él es un gran experto que también estudió filosofía. Es también el primer etólogo, es decir, ese premio Nobel se lo dieron por el estudio de los gansos silvestres y sobre todo por el troquelaje en general en las aves, que como sabéis el troquelaje es un comportamiento animal muy curioso en el cual cuando las aves salen del huevo, la primera cosa que ven, que da lo mismo que sea cosa, persona, pues para ellos es su madre. Y entonces, ¿no?, Konrad Lorenz tuvo la responsabilidad de criar y educar y enseñar a ser aves, siendo él un ser humano, a aquellas que troqueló. Bien, este libro sobre la agresión, el pretendido mal, ¿no?, es muy interesante porque pone muy en claro cuál es la condición humana. Y a mucha gente se le olvida y piensa que los seres humanos somos una especie de, no sé, entes venidos directamente del cielo o de extraterrestres o no lo sé, como si esta especie de nosotros descendemos de, para mucha gente, esa descendencia debe ser de algún dios no primigenio. Olvidando absolutamente todo lo que tiene el ser humano de naturaleza, es decir, esa deuda que tiene contraída con antepasados, los antropoides prehumanos, sin los cuales no seríamos lo que somos y a los que les debemos absolutamente mucho. No entender cuál es la serie causal de los acontecimientos es una cuestión absolutamente grave, es decir, y a veces está muy mal entendido, porque es verdad que en la evolución de las especies hay dos mecanismos que ya estudiaba Darwin, que son la selección natural y la mutación, que actúan conjuntamente. La mutación, bueno, pues es un poco el azar, ¿no?, que interviene y que se mezcla, ¿no?, con la necesidad. Y por lo tanto, de ahí, ¿no?, llegar a ser lo que somos. Tener unas ciertas normas y que actúen como inhibiciones de la agresividad, ¿no? Y efectivamente, hay una cuestión que me parece muy, muy interesante en Konrad Lorenz, que deja muy claro que los seres humanos tenemos dos pulsiones, esto también lo decía Freud, ¿no?, es decir, no es nada nuevo, que son muy importantes, que es la sexualidad para la conservación de la especie, la sexualidad y la agresividad. La agresividad es muy importante para la conservación de la especie. Y es más, los seres que son más sociales y los que tienen una capacidad de hacer vínculos y lazos que pueden durar a lo largo de toda su vida, son precisamente los más agresivos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Es decir, a una ameba no va a defender a nadie, a ningún congénere, pero un ser humano y los animales sociales sí van a defender a sus congéneres de otros posibles enemigos y sí va a ser agresivo, y lo es porque hay algo, bueno, lo mismo que es capaz de saltar al agua para salvar a un niño que se está ahogando, ¿no? Eso también tiene que ver con esa especie de entusiasmo que es típico del ser humano y que además es instintivo. Afortunadamente, ¿no?, tenemos instintos, no sé por qué desdeñarlos, es decir, porque sin ello no seríamos lo que somos. Es decir, toda nuestra arquitectura mental, toda nuestra cultura y todas nuestras tradiciones están sujetas, es decir, bien es verdad que es la cumbre del edificio, pero es que los pilares del edificio es toda esa base emocional, instintiva y además automatizada que nos permite precisamente montar todo un edificio racional. He de decir, junto con Konrad Lorenz, que completamente de acuerdo con él, que si el ser humano no fuera un ser emocional,
Y si fuera solamente una razón pura, sería meramente una razón instrumental y por lo tanto lo más parecido a un robot, ¿no? Y no seríamos precisamente ángeles, sino demonios. Es decir, los que vivimos con animales alrededor nos damos cuenta además también que no solamente hay una genericidad, ¿no?, por pertenecer a una determinada especie, sino que también hay una individualidad dentro de cada individuo de la especie y que se ven comportamientos que a uno les sirven para entender también, ¿no?, esas capas inferiores de nuestro cerebro. Es decir, porque nuestro cerebro, pues desde tener el cerebro de reptil, ¿no?, que es, digamos, el de la ataco o huyo, el más simple, tenemos, digamos, otras capas de la cebolla y la última además tiene que ver con los lóbulos prefrontales, que son precisamente los últimos en desarrollar, pero que se montan sobre la otra base y que son los que nos tenemos que cultivar, porque ahí está el raciocinio, para tener un comportamiento responsable, una moral responsable que pueda hacer lo siguiente, que es controlar, pero controlar no quiere decir reprimir, sino controlar las pulsiones básicas para dirigirlas al mejor lugar. Es decir, hay fenómenos de derivación de la agresividad que son muy importantes, ¿no? Y además tengo que decir que el ser humano en cierto modo es un ser un tanto siempre en peligro y con una deficiencia. Y la deficiencia es la siguiente, la señala muy bien Konrad Lorenz. Y dice, claro, nosotros, desde que tenemos pensamiento lingüístico y una razón superpoderosa capaz de crear armas peligrosísimas, sin haber tenido tiempo para que nuestros instintos hayan adquirido las inhibiciones fundamentales, la armadura suficiente para contrarrestar ese poder, ¿no?, de destrucción, no solamente del resto de las especies, sino intraespecífica. De modo que, claro, esa manzana del conocimiento, pone como metáfora Konrad Lorenz, a los seres humanos no se nos dio madura. Y entonces tenemos un gran problema, porque en una mano tenemos una bomba atómica y en otra no tenemos el bagaje instintivo suficiente que genere inhibiciones contra la agresividad que contrarresten ese poder de matar hacia infinito. Bueno, este es un problema muy grave. Él da una serie de respuestas de cómo solventar esta situación que pone al ser humano en una grave crisis. Y él lo ve en una grave crisis ya desde 1900. Él nace en 1903, muere en 1989, pero él ya está alarmado y propone, ¿no?, reflexiones que todavía no se han hecho. Bien. Nosotros tenemos una forma de funcionar en la cual, claro, nosotros si algo sucede que va contra nosotros mismos o contra los que amamos, porque somos seres con vínculos amorosos, nos enfadamos. Ahora bien, ¿para qué tenemos la razón? Para hacer la mejor gestión, ¿no?, de ese enfado y no matar, a ser posible. Así es que eso es algo lo que tenemos que pensar. Bien. Konrad Lorenz, cuando habla de la agresividad no la habla tanto en relación al cazador, ¿no?, que se alimenta de unas determinadas presas. Dice, porque el perro cuando se lanza contra una liebre, ¿no?, lo hace feliz y jacarandoso, es decir, no está enfadado. La agresividad, él habla de la agresividad solamente en términos de agresividad intraespecífica, es decir, cuando se da la competencia entre los miembros de la misma especie, ya sea porque en el nicho ecológico no caben muchos, ya sea porque, quiero decir, bueno, en el caso de los peces de coral, por ejemplo, de colores llamativos, ya dice él, bueno, que como los pongas en un acuario a unos cuantos, que sepas que solo te va a quedar uno. De manera que esos colores vivos no son para alertar, es decir, cuidado, que soy muy peligroso. Bien, y esto es para no tener competencia dentro de sus propios congéneres y que no compitan por el mismo alimento. Por lo demás, en el arrecife de coral, incluso en una pecera, pueden convivir, pero con otros de otras especies que se alimenten o que tengan
un comportamiento muy distinto y unas necesidades muy distintas, ¿no? Por lo tanto, si hay muchos nichos ecológicos, no tienen ningún problema, pero si no lo hay, sí, entran en grave agresión. Vale. ¿Por qué es importante la agresión intraespecífica? Es decir, ¿por qué no es que matemos a los enemigos de otras especies o aquellos que nos vamos a comer? No, no. Es que el problema de la agresividad, en el caso de los humanos, el más problemático, es el de la agresividad intraespecífica, porque mientras que en otras especies, ¿no?, existen inhibiciones muy fuertes, por ejemplo en el caso del lobo, que ha heredado el perro, es decir, es muy raro que maten a otros congéneres, porque en cuanto el otro se da por vencido y enseña la yugular, entonces digamos que el que ha vencido como combatiente se retira y no acaba matando a su contendiente, ¿no? En el caso de los humanos esto es muy complicado, vale. Pero tenemos que decir que nosotros no tenemos los mecanismos que tienen otras especies que son muy agresivas. Y por cierto, a especie más agresiva, especie con más vínculo, especie con más capacidad de amor y defensa de los propios. O sea, eso forma todo parte de una misma cara. Vale, es más, esto del amor y el vínculo está muy unido a la agresividad intraespecífica. Y hay una serie de... es como una moneda con dos caras, porque por una parte, es decir, muchos de los gestos que nosotros tenemos, como la risa, ¿no?, para ganarnos el favor de los otros, derivan de la propia agresividad. Es decir, enseñar los dientes, es decir, pero cuando uno tiene, lo estudia muy bien Conrad Lorenz, una especie de indecisión respecto de ese comportamiento que anuncia una amenaza, en ese mismo momento se redirige, ¿no?, se redirecciona y además después se hace independiente del instinto del que nació y funciona como de forma absolutamente autónoma. Es decir, nunca verás, ¿no?, a una persona que esté sonriendo, riéndose, ¿no?, que vaya a disparar a alguien o a matar a alguien. De manera que la risa es uno de los componentes más importantes y derivados, igual que el amor y el lazo afectivo, de la agresividad intraespecífica. Por lo tanto, hay lo que se llama abreacción, es decir, Conrad Lorenz estudia cómo cuando estamos mucho tiempo juntos, y esto lo habréis vivido en el confinamiento, los que hayáis vivido con otras personas, pero cuando tú no puedes, digamos, descargar tu agresividad sobre nada ni nadie, ¿no?, que te ha hecho una putada, y entonces te sientes, digamos, en sentido de la justicia, de responder a esa ofensa, entonces tu agresividad ya tiene, digamos, una válvula de escape. Pero acontece que, por ejemplo, en la cólera del desierto o en un campo de prisioneros, cuando mucha gente que se quiere y se lleva bien está junta mucho tiempo y no se pueden reñir ni pegar porque son amigos, entonces hay una carga, una estimulación, y esto tenerlo muy en cuenta, de agresividad que necesita ser canalizada por algún lado. Es decir, si no queda otro remedio, y eso lo hemos hecho muchas veces, es decir, es que es más, cualquier estímulo que en otras ocasiones no despertaría, digamos, nuestra cólera, que puede ser el garraspeo de un compañero, pues de repente, o el que haga un ruido con la boca al comer, tal, o un gesto, te parece mal y te dan ganas de matarlo. O sea, pero que realmente el estímulo que desencadena, que incluso podría ser cero, que está estudiado, es decir, uno puede estar agresivo sin que haya ningún estímulo que lo haya... y es más... por eso busca estímulos para descargar contra ellos la agresividad que tiene acumulada. Es decir, y lo que puede hacer uno es, pues bueno, da un puñetazo en la mesa, sale de la habitación cuando ya no aguanta estar con sus amigos o con sus seres queridos, y de la que sale, pues le pega un chute a, no sé, a una botella de Coca-Cola y se hace mucho ruido, pues mucho mejor. De manera que ese redirigir, ¿no?, es importante para desviar la agresividad. Hay otro de los mecanismos que también utilizamos para desviar la agresividad, que es el de abreacción. Es decir,
¿Que alguien se enfada conmigo? Yo esto lo he visto hacer mucho con los alumnos, y es que yo suelo avisar, digo, hoy vengo muy cabreada, para que sepan que en algún momento ese cabreo, ¿no?, cuyo estímulo no procede de los propios alumnos, sino de otra cosa, o muy otra, pero está muy cargado, y entonces ese fenómeno, ¿no?, de abreacción, es decir, de redirigir contra otros, ¿no?, esa agresividad es muy común, y de repente le echas una chapa a un pobre que, en fin, simplemente ha hecho, no sé, algo que te ha parecido inoportuno, y bueno, y más vale después pedir perdón, evidentemente, ¿no? Pero esto nos pasa a todos. Así que los mecanismos, ¿no?, que nos pueden servir para descargar de forma correcta, ¿no?, la agresividad, hay que tenerlos muy en cuenta. Una fórmula, digamos, es la sublimación, es decir, uno cuando está peor a veces, bueno, pues hace sus mejores obras, es decir, porque esa carga, ¿no?, que genera, digamos, una química orgánica, ¿no?, muy potente, pues sirve para hacer deportes si en ese mismo día ganas, o escribir la poesía más bella del mundo, ¿no?, porque hay una energía muy poderosa detrás. Tengo que decir que, claro, esa energía que procede de la agresividad, si no lo fuéramos, seríamos una especie de ñoños del copón, y no seríamos capaces de hacer nada digno. O sea que la humanidad es también muy deudora, en la parte positiva de esto. ¿Cuál es la parte negativa? Que esta competencia con los demás pues nos lleva directamente a las guerras, ¿no? Y esa es, digamos, una de las facetas más peligrosas para los seres humanos, sobre todo en un momento en que los seres humanos, claro, cuando genera cultura, sería lo más parecido a poder heredar caracteres adquiridos, porque si alguien inventa la flecha, a lo largo del tiempo, antes o después, todos tenemos flechas, o todos tenemos armas para matar muy poderosas ya. Y por lo tanto, es decir, la que se puede liar en los combates entre los humanos es una cosa muy loca como para destruir la humanidad entera. Además hace falta mucho conocimiento. Cuando uno conoce cuáles son las causas que llevan a determinados efectos, ¿no?, y cuando uno sigue la ciencia, que como dirá Konrad Lorenz, es el mayor valor que tiene la humanidad y con el que estamos todos de acuerdo, nadie discute una cuestión de ciencia, bueno, al principio sí, todo Dios, pero cuando ya queda instalada, es decir, cuando el ser humano ha logrado arrancar a la propia naturaleza, ¿no?, y arrancar de la realidad, ¿no?, un saber, es decir, eso tiene un valor inmenso para la perpetuación, para la supervivencia individual y de la propia especie. Por lo tanto, es decir, él habla de la necesidad de que el valor que rija, ya que si la gente pretende, y él lo dice muy claro, que se puede erradicar la violencia simplemente suprimiendo las situaciones que estimulan la agresividad, se equivoca el personal. Es decir, porque ya hemos dicho, y lo dice muy claro, el instinto agresivo se puede hacer independiente. No, perdón, puede funcionar independientemente de la estimulación. O sea, puede funcionar, y de hecho funciona espontáneamente. Y ahí está el peligro. Es decir, cuando uno está cargado, ¡boom!, a veces la cólera, ¿no?, salta. Y sobre todo, si la humanidad no se cultiva, no conoce quién es como ser humano, porque ya decía Quilón, que se atribuye a Sócrates, conócete a ti mismo, es que esa es la cuestión básica y fundamental para que todo funcione mínimamente. La mayor parte de la gente renuncia a conocerse a sí mismo, ¿no?, y se crea unas patrañas que, claro, luego es perfectamente manipulable, porque sobre todo en la adolescencia lo somos mucho, se da también un segundo proceso de troquelaje, ¿no?, donde puede haber fijación a determinados objetos. Es el momento de lo que él llama el entusiasmo militante, que si no tiene, digamos, ningún valor que defender, ningún enemigo que lo ataque,
y ningún grupo no tiene pertenencia al grupo, ¿no? Para atacar ese valor, que pueden ser perfectamente la estupidez, ¿no? Puede ser el contravalor y el valor puede ser la ciencia. Si el personal se uniera por la ciencia, por el arte, que además él defiende el arte, y claro, como al igual que la ciencia, tiene que ser apolítico, es la mejor forma de aunar a todos los seres humanos en empresas comunes, en lugar de matarse unos a otros hasta la desaparición de la especie. Pero es que además, esta especie de sublimación que se da en el arte y en la ciencia es tan universal que interesa a todo el mundo. Y entonces, cuando uno tiene colaboradores, es decir, ¿qué artista que esté en contacto con otros artistas va a querer el mal de ese país en el que vive ese artista con el que él ya ha creado un vínculo afectivo? Pues ninguno. Entonces, la mejor forma, y que además va mucho en contra de la creación de nacionalismos absolutamente marginadores, ¿no? Desunificadores, disgregadores de la fuerza que puede tener los humanos en unión común, pues claro, cuando uno conoce rusos, alemanes, franceses, tal, y tiene amigos entre ellos, no puede querer el mal de Alemania, de Francia o de Rusia. Es decir, entonces la cuestión sería bien distinta. Es decir, el problema es que la mayor parte de los seres humanos somos manipulados, generando fijaciones, y esta especie de entusiasmo que es típico además y que procede también de esta agresividad intraespecífica, nosotros somos capaces, ¿no?, de unirnos para hacer cosas muy grandes, pero que no sea matarnos. O sea, entonces él hace mucho hincapié en el valor de la ciencia, en el valor del arte, en el valor de la educación. Dice, bueno, es que ahora mismo, si pensamos en los jóvenes, y él está hablando de los jóvenes de 1900, un poquito más allá de 1900, dice, es que las generaciones actuales, lo importante que es la ritualización en la cultura, tener ritos que unifiquen, ¿no? Dice, es que ya los ritos han quedado caducos, pero no se han renovado, entonces no hay nada que pueda entusiasmar a la juventud. Los ritos, a partir de los ritos se generan valores, no hay tampoco valores, y por lo tanto solamente hay cólera y desesperación. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a esperar que hagan botellones donde beben hasta la desesperación, que luego rompan todo, porque es que no tienen ningún tipo... Es una especie de tedio en el que viven, una especie de sin horizonte, una especie de disgregación. No han visto a sus padres en acción. Los vínculos de la familia son cada vez más débiles, a veces inexistentes. Los vínculos entre los profesores y los alumnos también son muy débiles. Es decir, es muy raro ver la colaboración entre profesores y alumnos de verdad. Es decir, más que siguiendo una especie de directrices que son de adoctrinamiento y que no potencian para nada el espíritu crítico y tampoco el vínculo de amistad potente que puede existir, ¿no?, entre seres aunque tengan distintos roles. La jerarquía es muy importante, pero tengo que decir que uno de los vínculos más sagrados de los humanos, ¿no?, y que los humanos, salvo tragedia especial, es el vínculo que tiene la madre con el hijo. Es decir, la madre tiene un rol y en la jerarquía está más alto. Sin embargo, ese vínculo es muy modélico porque nunca va a entrar en competencia, ¿no? Es decir, va a ser un vínculo muy duradero, no va a entrar en competencia y es una especie de vínculo que se genera donde el hijo, ¿no?, lo último que agredirá, fijaros en los mafiosos italianos, es a la mía mamá. Por lo tanto, bueno, si este vínculo desaparece, ¿vale?, porque ya hablé también en el vídeo sobre esta ideología de género que a mí me tiene muy preocupada, ¿no?, porque meter todo en el comercio, incluso la procreación humana, bueno, pues no sé qué tipo de humanidad puede resultar de ahí, me parece harto peligrosa.
Y, por cierto, de las tres comunidades que se pueden formar, una es la multitud anónima, que forman algunos animales, ¿no?, que viven en rebaños y demás, para defenderse. No tienen vínculo, es decir, no generan vínculo afectivo, les vale lo mismo una oveja al lado que la otra, pero que sí les sirve en un momento determinado para defenderse del ataque de un predador, porque siempre van hacia lo que se aísla, probablemente porque si hay muchos estímulos iguales a los que pueda atacar al mismo tiempo, no acaba de decidirse por ninguno y por lo tanto se queda bloqueado. Pero además, un cazador nunca atacará el centro el centro del grupo de una falange bien apretada, de manera que es una forma de salvar la vida, porque mientras que no hay agresividad en el sentido estricto, según Conrad Lorenz, en el cazador, sí lo hay en el cazado que no se deja comer. Y por lo tanto, bueno, también pueden ejercitar un tipo de comportamiento que llamaron moving los ingleses, que es acosar, ¿no?, en grupo al predador que viene a comérselos. Bien, sabemos muchas cosas si leemos acerca de cómo funciona la agresividad y cuáles son los mecanismos que tenemos que usar para. En un humano que no tenga los lóbulos frontales desarrollados, con mucho conocimiento, con mucha comprensión de quién es, ¿no?, con mucho amor por el saber, es muy difícil que se pueda vivir, ¿no?, entre seres tan peligrosos, sin cultura, sin el sentido del humor, sin... Por cierto, respecto al sentido del humor, y algo parecido, ¿no? Es decir, cuando todos enseñamos los dientes, que es un signo de agresión, ¿no?, y los movimientos que son indecisos, que son los que generan luego las ritualizaciones que inhiben la agresividad, es que me estoy acordando ahora de cómo mi hijo y un amigo lograron que me subiera a la montaña rusa y el miedo que pasé. Y entonces me doy cuenta que todos los que estábamos, a ellos no les miré, pero luego los que tenían a mi alrededor y yo misma, llevábamos enseñando todos los dientes de miedo, y ese miedo, ¿no?, frente a no sé qué hacer, si agredirle, escapar o pegarle, ¿no?, a otro, que tiene que ver con la agresividad, deriva en uno, eso sí que es mágico y maravilloso, en uno de los elementos más potentes para contrarrestar la propia agresividad. Así que no todo lo que evoluciona de algo es igual a ese algo. Es decir, nosotros evolucionamos a partir de los somos primates y por lo tanto de los simios, pero somos mucho más que eso. Pero sin ciencia, sin valores, sin una moral responsable, sin un amor, digamos, sin vínculos afectivos, y es que aquí yo veo cada vez menos vinculación afectiva. Y verdaderamente, el mayor lazo y el mejor lazo que puede hacer un humano, mira, y no solamente con otros humanos, sino con otros animales de otras especies, yo los hago, es decir, yo tengo un vínculo muy poderoso con mi perra y además me produce mucha gratificación y estoy segura de que a ella también. De las tres formas de organización social hemos hablado de la multitud anónima, en la que los humanos a veces caen cuando entran en pánico y más vale saber cómo funcionan para no ir en la misma dirección que van otros, es decir, porque esa es la masa peligrosa que puede hacerte perecer, ¿no? No puedes ir, ¿no? Tendrás que ir a contracorriente. Y después hay otras, las llamadas superfamilias de las ratas, que son muy afectuosas entre sí, pero aquí la agresividad se da siempre contra otro grupo de ratas. Es decir, la crueldad que pueden tener las ratas con otras ratas es la mayor crueldad, bueno, muy parecida a los humanos. Sin embargo, se cuidan mucho entre sí, ¿no?
¿Cuál será, digamos, el valor que pueda tener para la selección natural esta agresión contra otras ratas? Que también es una agresión intraespecífica muy poderosa, es dentro de la misma especie. Pues probablemente generar superfamilias. Podríamos concluir de aquí que las sociedades que tienen más número de miembros siempre son más poderosas, es decir, que las sociedades en las cuales, estoy hablando ahora en relación a los humanos, tienen menos individuos, son más débiles y por lo tanto más atacables. Pues en el caso de las ratas, ¿no? Parece que se seleccionan esas superfamilias que son las más belicosas, ¿no? Con las que es muy difícil enfrentarse y que pueden llegar a ser muy, muy numerosas y que se cuidan y se vinculan mucho entre sí. Bueno, pero si hablamos de vínculo, prefiero dejarlo para el vínculo que se da, y así lo hace Konrad Lorenz, entre la pareja. El vínculo que se da entre dos seres que van a tener descendencia es el vínculo por excelencia. Pero no solamente que van a tener descendencia, es que el vínculo elige la individualidad. Es decir, nosotros no cambiamos tampoco un amigo por cualquier, como una oveja puede cambiar por cualquier otra oveja. No, es insustituible. El vínculo, por lo tanto, ¿no? Es precisamente el que hace que sacralicemos a determinados seres humanos, ¿no? Y de ahí, de ese vínculo es donde procede lo más bello del ser humano. Pero ese vínculo, recuerdo también, que procede de la agresividad intraespecífica. De hecho, como dice Konrad Lorenz, es muy difícil en algunos animales, como en el caso de las ocas, distinguir el grito, el saludo, ¿no? Del grito de agresión. Una especie de rebrip que en el caso de las ocas debe ser un cuacua, que puede ser saludo, que puede ser, digamos, un azuzamiento. Es verdad que la indecisión de estos comportamientos, ¿no? Suele surgir por miedo a los rivales o por miedo a perder, una ritualización de determinadas situaciones, y entonces nombra cosas muy curiosas como el grito de triunfo de los gansos silvestres, el fumar la pipa de la paz de los indios norteamericanos, de los indios americanos. Bueno, que viven en Norteamérica, pero cuando hablamos de norteamericanos tenemos que especificar, ¿no? Bien claro, porque vamos, la leyenda negra que acompaña a España es una tontería muy inventada por los que nos tenían mucho paquete, como ingleses, holandeses, franceses, pero vamos, la leyenda negra, ¿no? De la matanza de prácticamente todos los indios, o meterlos en reservas y que estén todos borrachos en Norteamérica, ha sido muy, muy heavy. La pipa de la paz era un ritual, a mí me parece que maravilloso, porque cuando dos tenían que negociar para no matarse una tribu con otra o exterminarse, es decir, claro, la tensión era máxima. Entonces, elegir una especie de objeto neutral para distraer esa tensión máxima era fundamental. Entonces, de ahí ese ritual, de ahí la importancia de la ritualización y de determinadas costumbres para frenar la agresividad. Esa tradición, ¿no? De los indios norteamericanos, que nos han legado, es decir, que el fumar viene de ahí, que lo veremos en todos los fumadores en un momento de tensión, como echan mano al bolsillo, sacan la cajetilla de tabaco y se ponen a fumar. Los que no fumamos tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Nos podemos hacer, no sé, en el pelo algo, pegar patadas, los alumnos a veces en clase, esa especie también de inestabilidad, ¿no? Que no siempre es agresividad, de menear las piernas o, en fin, menearse, ¿no? Tiene que ver pues con una alta concentración de energía que en gran parte, que es que esto no se estudia, tiene mucho que ver esa inestabilidad
con una agresividad en una sociedad en la que no tiene salida. Porque claro, bueno, tiene salida para los que hacen deporte, por ejemplo, que es muy importante, para los que son capaces de sublimar, ¿no?, y de hacer determinadas obras, ¿no?, en el mundo del arte o en el mundo del saber, pero que en general a veces tiene muy mala salida. Y precisamente por esto, porque claro, nosotros tenemos mucha agresividad, poca inhibición para la agresividad, luego necesitamos también vías de escape. Así que bueno, siempre ha habido vías de escape, pero ahora vemos a nuestros chicos, ¿no?, que no tienen vínculos afectivos, sensación de pertenencia en grupo, porque tienen muchos conocidos en las redes sociales, pero amigos en persona, eso no se fomenta. No tienen valores, no tienen nada por lo que luchar, no tienen un horizonte de futuro. Pues una de dos, o se cabrean y arrasan con todo, o se suicidan, ¿vale? Y tenemos un grave problema. En la educación está, en la educación, la ciencia, el arte, el humor, el vínculo y el amor. Algo tendremos que hacer, porque si no, mal futuro veo, ¿no?, a la humanidad. Muchos besos y muchas gracias por estar ahí. Espero haber podido ayudar a alguien. Si tenéis preguntas, me las podéis hacer. Ah, y otra cosa, para que se difunda lo más posible, es muy importante que le deis al dedito de me gusta y que os suscribáis. Es decir, esto es por un problema del algoritmo, como todo va así, mecanizado, pues bueno, pues esto es lo que os pido. Un besito muy grande y que estéis bien, pasarlo lo mejor posible y reíros mucho, que es muy bueno contra la agresividad y muy bueno para la salud. Besos.